10. La naturaleza de Dios a través de la historia, el hombre ha oído hablar de la voluntad de Dios, la palabra de Dios, las leyes de Dios, y los mandamientos de Dios, y estos a menudo han provocado consternación en lugar de esperanza. Por tanto, deberíamos investigar exactamente cómo el hombre ha llegado a conocer verdaderamente la realidad de Dios y lo que puede ser creído y verificado. Tradicionalmente, las principales avenidas al conocimiento acerca de Dios han sido por la revelación, la iluminación, la inspiración, y la introspección, así como por la intelectualización y la deducción. La teología ha proveído del estudio específico de la religión y del desarrollo del conocimiento intelectual del hombre de Dios. La teología es principalmente un examen histórico de los elementos por donde surge el conocimiento y se mezcla con la epistemología y la filosofía de la metafísica. Los elementos básicos necesarios para cualquier forma de saber se han convertido así en el centro del análisis, así como de especulación. La religión ha supuesto que la comprensión, y aún menos la experiencia de la verdad de Dios, está más allá del común de los mortales. Así, históricamente, la religión ha sido la fuente primaria de la sociedad de la información sobre la naturaleza de la divinidad. Las verdades de todas las religiones se originan en la consciencia de los místicos que fueron los avatares sobre los que las religiones fueron fundadas. Estos fueron uniformemente genuinos espirituales realizados en Dios que fueron capaces de compartir sus experiencias, información, y conocimientos para el beneficio de la humanidad. Cuando confirmamos su nivel de iluminación con la técnica descrita de calibración, llegamos a los siguientes ejemplos. Cristo 1000, Buda 1000, Krishna 1000, Apóstoles Cristiano 930, Moisés 910, Zoroastro 860, Mahoma, en el momento de la escritura del Corán, 740. También podemos confirmar la verdad de todos los grandes profesores iluminados, maestros, santos y sabios de la historia, así como el nivel calibrado de autenticidad de todas las sagradas escrituras y las enseñanzas durante ese tiempo. Llegamos así a un núcleo muy sólido de información fiable con corroboración cruzada que abarca toda frontera racial, étnica o religiosa, así como la identificación con una concordancia que es verificable por siglos desde culturas totalmente diferentes. Colectivamente, las auténticas, verificables fuentes para el conocimiento del hombre de la naturaleza de la divinidad son verdaderamente bastante impresionantes por su unanimidad y correlación. Surge una subestructura de irreductible verdad que es soberana a todo conocimiento y que, además, es ahora verificable por las recientemente 120 descubiertas técnicas de calibración de manera que las enseñanzas pueden ser entendidas, verbalizadas, y presentadas al hombre moderno de una manera que sea comprensible para el intelecto ordinario. Una teología de los tiempos está ahora disponible la cual es lógica y capaz de afirmación. Es importante tener en cuenta que la verdad no es demostrable ni está sujeta a prueba, ni está en la categoría o región del conocimiento que puede ser medido, como el tema de la lógica. La verdad es solo lo que es verificable por la realización subjetiva de la realidad experimentada. Lo probable no son más que propuestas, mientras que la verdad, como el espacio, simplemente es y por consiguiente, no es discutible. Las descripciones pueden ser impugnadas, pero no la realidad de la subjetividad. De la totalidad de las fuentes auténticamente verificables del conocimiento espiritual se puede destilar un absoluto, irreductible quinta esencia, un núcleo de absoluta validez que trasciende todo posicionamiento o editorialización, ya sea por ventaja o ganancia. De la fuente de la realidad subjetiva de la que estas palabras emanan, así como de la deriva de la experiencia del hombre espiritual a lo largo de la historia, las siguientes afirmaciones pueden ser hechas con absoluta certeza. 1. Dios es tanto lo manifestado como la totalidad y el todo de la creación y simultáneamente lo no manifestado como el altísimo, la infinita potencialidad y origen o el vacío anterior a la forma. 2. Dios es infinito más allá del tiempo o las representaciones del espacio o la localización, sin principio o fin. 3. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. 4. Dios es el origen y substrato de la conciencia, la consciencia, el saber interior, y la sensibilidad. 5. Dios es la única fuente de la energía de la vida. 6. Dios es el origen de la evolución y la creación, que son uno y lo mismo. 7. Dios es el origen y la presencia de la paz, el amor, la quietud y la belleza. 8. Dios está más allá de todos los universos y la materialidad, sin embargo, es la fuente de todo lo que es. 9. Dios es la única fuente de existencia y potencialidad del ser. 10. Dios es el contexto último del cual el universo y toda la existencia es el contenido. 11. Dios es el origen sin forma a priori de la existencia en toda forma. 12. Dios no está en la región de lo demostrable o el intelecto. 13. Dios es el origen y esencia del estado subjetivo de yoidad llamado iluminación. 14. Dios es la radical subjetividad del ser, realización. 15. Dios es descriptivamente inmanente y trascendente. 16. La experiencia humana de la presencia de Dios es la misma en todas las edades, todas las culturas y todas las localizaciones. 17.
El efecto sobre la conciencia humana de la experiencia de la presencia de Dios es subjetivamente transformadora e idéntica a través de toda la historia humana. Deja una marca indeleble que es verificable como calibración de un nivel registrado de conciencia. 18. La esencia de Dios no incluye las debilidades humanas, tales como la parcialidad, el deseo de controlar, el favoritismo, la dualidad, la crítica, la ira, 121 la ira justa, el resentimiento, la limitación, la arbitrariedad, la vanidad, la venganza, los celos, las represalias, la vulnerabilidad, o la localidad. 19. La variabilidad de las representaciones de la divinidad reflejan la variabilidad de la percepción humana y las proyecciones de los impedimentos del ego y de sus posicionamientos. 20. La pureza de la presencia de Dios es tradicionalmente la esencia de la inefable cualidad de la santidad y es la base para el término representativo sagrado. Lo que está vacío de contenido es el equivalente de la inocencia. 21. Cuando los obstáculos de la racionalización humana, la emotividad, y las estructuras del ego de las que se derivan son trascendidos, el ser como Dios inmanente brilla por su propia armonía, al igual que el sol brilla cuando las nubes se retiran. 22. Dios es el contexto y origen de la unidad kármica de toda la creación, más allá de toda descripción perceptual o limitaciones, tales como el tiempo o el espacio. 23. La verdad es verificable solo por la identificación con ella y no por conocer sobre ella. La absoluta verdad de estas afirmaciones sobre la realidad de la divinidad fue corroborada públicamente el 13 de julio de 2002, ante una audiencia de más de 200 personas durante una conferencia pública. El público fue dividido en 100 equipos de prueba kinesiológica. La verdad de cada afirmación fue entonces probada por toda la audiencia simultáneamente. La confirmación de cada afirmación fue del 100%, nivel calibrado 1000, y el procedimiento fue grabada en vídeo. El propósito fue presentar documentación fidedigna de la verdad en el mundo de hoy para proporcionar validación que no dependa de relatos históricos o de la autoridad eclesiástica que a menudo son objeto de duda en la sociedad moderna. Tradicionalmente, los estados de la autorrealización han sido referidos como iluminación o consciencia trascendente que, por la gracia, es comprensible, en esencia, por la conciencia humana cuando está desprovista de obstáculos. El testimonio del estado de realización o iluminación solo puede informar de su ocurrencia. Por extraño que pueda parecer, en ese momento, no tiene sentido como tal. El significado y conclusión se deriva posteriormente. Si la totalidad del contenido de la conciencia humana es iluminada, entonces las consecuencias y derivaciones de los niveles de conciencia se vuelven aparentes, al igual que un mapa permite que el destino de ciertos caminos se vuelva más claro. Así, el sabio avatar se limita a señalar las consecuencias de ir en varias direcciones basado en la revelación de la certeza de la absoluta unidad kármica y divinidad de la creación que, en su previsibilidad, son comparables a las leyes físicas, tales como las de la gravedad. El sabio después confirma que las leyes kármicas de la creación sustituirán todas las ilusiones y errores del ego. El mensaje a ser transmitido por las enseñanzas espirituales es que así como el cuerpo físico está sujeto a las leyes de la física lineal newtoniana, el cuerpo espiritual está sujeto a las leyes de la verdad espiritual no lineal, las cuales son bastante diferentes. Debido al nivel rudimentario de la evolución de la conciencia del hombre, el 122 avatar, místico, o sabio ha sido iluminado con el fin de enseñar la diferencia entre los dos dominios. La vida humana parece representar un proceso de ensayo o dimensión por el cual la vida como conciencia se desarrolle de la más simple energía de la vida, tales como las células del cuerpo a través de la elaboración como forma, y progrese a través del reino animal, a través de la complejidad de los primates y la evolución de una inteligencia que permita la comprensión. A medida que la inteligencia se desarrolla, se vuelve capaz de la investigación y la comprensión del significado y la derivación abstracta de la esencia además del de la forma, es decir, el contenido vis a vis del contexto. Del contexto surge la inferencia y la búsqueda del origen de la capacidad para la conciencia espiritual. El animal conoce y ama lo que es, pero no tiene conocimiento de su origen o destino. El sabio espiritual surge como consecuencia de ese nivel de conciencia que descubre su origen y proclama el descubrimiento de la información del todo. La información espiritual entonces ilumina las posibilidades del destino del alma en el cese de lo físicamente humano. Cuando la humanidad oye la noticia, algunos individuos se vuelven muy excitados o temerosos y por tanto se vuelven autoritarios. Se forman en grupos, y varios individuos dan cuenta de experiencias únicas o extrañas. Entonces, parten del grupo y empiezan su propia interpretación de lo que ha sido revelado. Además, normalizan sus afirmaciones con reglas, reglamentos, o pronunciamientos autoritarios que se convierten en canon, ley, o doctrina eclesiástica. Algunas de estas desviaciones con el tiempo se les da tal énfasis excesivo que en realidad oscurecen y eclipsan las verdades de las que fueron derivados. Algunas se vuelven tan distorsionadas que acaban siendo transmitidas exactamente opuestas al original, por ejemplo, el mandamiento de Dios de matar a los inocentes, los infieles, o los americanos en nombre de Dios.
Así, la inocencia de la conciencia es, al mismo tiempo, su talón de Aquiles y vulnerable a los ataques de las energías que en realidad niegan la verdad espiritual. Lo que podemos concluir mediante toda la información espiritual verificable disponible para el hombre es que la unidad kármica de toda la creación, más allá de todo tiempo o expresión, es inmutable en sus manifestaciones y concordante con su unidad, la cual llamamos Dios.